días, bienvenido a su propuesta de la noche. Diógenes Espina y Ángel Barriuso quien les habla. Les invitamos a que permanezcan en nosotros con el mismo entusiasmo de cada día, de lunes a viernes. Con nosotros pues, hoy estará, como siempre, Manuel Reyes en los comentarios de deportes y en las economías Henry Ebrard. De manera que iniciamos simplemente a la espera, Diógenes, de que nos comuniquen con la Oficina Nacional de Meteorología para los fines de las condiciones del clima, a pesar de que la vaguada aparentemente se nos marcha y nos está dejando un sol bonito, agradable, por lo menos así lo siento. Muy buenas, Barriuso, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día nos acompaña aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, pues seguimos con los temas muy propios del país y de cualquier parte del mundo en estas circunstancias que es el coronavirus. Pero antes del coronavirus y las notas, Diógenes, permíteme hacer llamar la atención sobre hábitos que tenemos nosotros los criollos, los dominicanos, que es un hábito que ya con esto del coronavirus debemos de erradicar. Por ejemplo, Diógenes, que es que tenemos un punto complicado. Nosotros tenemos una tendencia a estornudar abiertamente y decimos Washington delante de quien sea, y así sin importarnos nada. Igualmente, una tendencia a sacudirnos la nariz, gripados o no gripados, igual delante de la cara de quien sea. El otro elemento que escupimos catarros, escupimos todos estos asuntos sin darnos cuenta de que molestamos a los demás. Y esto tú vas caminando por cualquier calle y alguien de repente te escupe frente a ti, te escupe prácticamente en tus pies. No lo hace intencionalmente, sencillamente son cuestiones de malos hábitos que tenemos nosotros, que tú no lo ves en ningún otro lugar, es muy raro verlo en otras partes, en cualquier país, pero entre nosotros tenemos este mal hábito y así como ahora nos están reeducando en términos de la higienización personal, comenzando por las manos limpias, más que por la lotería o por el tema de la corrupción, esto de tener las manos, de limpiarnos, lavarnos las manos con gran frecuencia en el día, con un simple jabón, cualquier jabón, y estrujarnos bien, incluyendo las uñas, unos minutos, unos segundos, porque minutos se nos va a gastar la mano que no la vamos a ver, pero lo importante es esto que nos está llamando la atención y esto que le llamo la atención también de estos malos hábitos que desarrollamos y que se nos hace difícil quitárnoslos de encima, así como aquel de orinar encima de la tapa de los sanitarios sin pensar en el que venga más atrás. Sí, Barry, conforme el reporte del día de hoy del ministro de Salud, 6 personas han fallecido en la República Dominicana, incluyendo la diseñadora del país, Jenny Polanco, y 312 personas se encuentran infectadas por coronavirus en el país, según el reporte del Ministerio de Salud Pública de este martes 24 de marzo. Así lo informó el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, tras explicar que 68 de los pacientes se encuentran aislados en los hospitales, mientras que 336 permanecen en aislamiento domiciliario. La edad de los fallecidos oscila entre 51 y 84 años, siendo 64 la edad media, dijo Sánchez Cárdenas al explicar que dichos pacientes presentaban enfermedades crónicas de larga duración, entre las que figuran hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y consumo de tabaco como antecedentes de riesgos. De los casos confirmados, el 57% son hombres y el 43% mujeres, mientras que las autoridades dan seguimiento a 298 personas que tienen historia de viaje o por haber estado en contacto con pacientes que dieron positivo. Se recuerda que 2 de los pacientes infectados ya recibieron el alta médica. De los casos confirmados, 45 pacientes tienen antecedentes de viajes a países con transmisión local del virus. Asimismo, Sánchez Cárdenas informó que 661 casos sospechosos fueron descartados con pruebas de laboratorios.
El Distrito Nacional sigue siendo la zona del país en la que se ha registrado el mayor número de casos con 137, seguido de Santiago con 44, Santo Domingo con 40 y la provincia de Duarte con 29 casos confirmados. Pues Diógenes, antes de continuar con los datos del Ministerio de Salud Pública, vamos a pasar a la Oficina Nacional de Meteorología, que con gran gentileza ahí lo tenemos. Sí, buenas. Pues tenemos que estarán mejorando gradualmente las condiciones del tiempo y algunos aguaceros locales en sectores del interior del país. Las condiciones meteorológicas con relación al día de ayer tendrán una disminución en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones. Esto se debe a la incursión de una masa de aire de menor contenido de humedad. Aún así, pues una vaguada en los niveles altos unida a la humedad existente producirán aguaceros locales, posibles tronadas y las ráfagas de viento en sectores focalizados de la región suroeste, la zona fronteriza y la cordillera central. En las demás localidades se observa un cielo de nubes dispersas y escasas precipitaciones. Para esta noche se mantendrán hacia esas regiones las posibilidades de lluvias, además en la región este y las zonas, vamos a decir, costeras de la parte sur del territorio, litoral costero sur, pues una vaguada que está actualmente en los niveles, otra vaguada en los niveles bajos, que se mueve rápidamente sobre el país. Esta se encuentra en la actualidad en la porción oriental, pues estará en combinación al viento del este-noreste, pues generando incrementos de la nubosidad hacia la región este y esa zona del litoral costero sur para provocar algunos chubascos aislados durante la noche hacia esas zonas cercanas, pero estos no serán muy significativos. Para mañana miércoles habrá una disminución importante de la humedad originada por la circulación anticiclónica en los niveles, en varios niveles de la troposfera. Esta empujará la vaguada de los niveles altos y esta va a decidir. Entonces los factores que van a dominar será otra vaguada o la que hemos mencionado anteriormente en los niveles bajos, también el viento del este-sureste, los efectos locales que van a generar algunos chubascos pasajeros en las regiones noreste, sureste, la cordillera central y puntos aislados del suroeste, especialmente en horas de la tarde. Para el próximo jueves seguirá la circulación anticiclónica, por lo tanto permanecerán limitadas las actividades de lluvias en gran parte del país. Algunos chubascos se esperan a consecuencia del viento del este-noreste sobre las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Las temperaturas el día de hoy estarán la máxima entre los 28 y 31 grados Celsius y la mínima rondarán los 19 y 22 grados Celsius. En resumen, incrementos de la nubosidad con aguaceros locales y algunas tronadas en puntos focalizados de la región suroeste, zona fronteriza y la cordillera central, restricciones marítimas vigentes en la costa atlántica, mientras que las temperaturas serán frescas nueva vez esta noche y en horas de la madrugada. Hasta aquí las últimas informaciones del tiempo. Yo soy el predictor Wagner Rivera en un servicio especial para ustedes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Wagner, y gracias siempre por la gentileza que tienen con todos los espacios, con toda la prensa, ¿verdad? Sí. Eso es indudable. Bueno, Diógenes, los datos como están presentados, hay una tendencia como evolutiva, o a menos que yo tenga muchas confusiones con la forma que se presenta la información estadística de salud pública, pero vamos, te dejo a ti adelante. Sí, conforme las informaciones oficiales del Ministerio de Salud Pública que ofrece su ministro Rafael Sánchez Cárdenas, las víctimas mortales estamos hablando de las 6 víctimas mortales que han ocurrido en la República Dominicana, presentaban enfermedades crónicas de larga evolución como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y consumo de tabaco como antecedentes de riesgos. Entre los nuevos casos hay 2 extranjeros, uno de estos francés y la diseñadora dominicana Jenny Polanco. Las edades de los extranjeros sobrepasaban los 80 años y tenían procesos de diabetes. La primera víctima mortal fue una dominicana residente en España, quien era portadora del virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, y tenía también tuberculosis. El segundo fallecido fue un ciudadano español de 80 años que hizo escala desde Francia a España para llegar a República Dominicana. La tercera víctima mortal, quien falleció
el pasado viernes. Era un dominicano de 51 años que fue atendido en la clínica de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. La diseñadora dominicana Jenny Polanco dijo que dio positivo al coronavirus el 15 de marzo, día de las elecciones municipales. En esa ocasión informó que había arribado al país el día 4 de marzo sin ningún síntoma y que cuando sintió síntomas se comunicó con epidemiología. Le hicieron la prueba y salió positivo. El 18 de marzo la diseñadora fue sacada de emergencia de su vivienda y luego de haber presentado complicaciones de salud. Jenny Polanco Barriuso había nacido en el año 1968, es decir, que a la fecha tendría 62 años. Había estudiado en el Colegio Santa Teresita y estudió decoración de interiores en la Universidad Pedro Enrique Sureña, en la UNFU, aunque su ilusión era estudiar diseño de modas, pero para la época en la República Dominicana ninguna universidad impartía esa carrera ni ninguna parecida, por lo que en algún momento ella declaró que lo más parecido a lo que ella quería estudiar en el fondo y lo que quería ejercer era diseño, decoración de interiores, y por eso estudió esta carrera. Jenny Polanco logró forjar una carrera muy reconocida en el país, tan así que logró establecer tiendas en importantes puntos de la República Dominicana y en importantes plazas del país. Bueno, sí, es una situación penosa, dado que el tipo de persona, la figura que fue, lo que representó hasta el momento en que muere. Lo que te decía de los datos, de los números, tengo como mis quejas. Sabes que el día 15 de marzo, en ocasión de las elecciones municipales, la gente mostraba cierta desconfianza con las autoridades por cuanto entendía que los números no quedaban muy claros y sospechaban de que había más casos de lo que se estaba informando. En una ocasión, aquí mismo en el programa, defendía al ministro de Salud Pública en el entendido de que es una persona responsable. Yo aún lo mantengo en mi defensa del ministro de Salud Pública, pero pienso que la manera en cómo se están ofreciendo los números a mí personalmente no me convencen, porque dan la idea, aunque no sea así, de que como que no hay unos controles adecuados. Por ejemplo, bueno, ya hay casos que se está hablando de San Francisco de Macorís en distintos lugares del país. Si nosotros, un caso que lo pondré de la siguiente manera: si nosotros comenzamos diciendo que teníamos 21 casos registrados, 21 casos de cuántos. Entonces, una forma que yo utilizara de presentar esto, si decimos tenemos 100 personas registradas en tales condiciones de coronavirus, de esas 100 personas hay 21 confirmados con el resultado positivo. ¿Cuántos nos quedarían? 90 y tantos, 80 y tantos, 70 y tantos, esos 70 y tantos, hay tantos en esta condición, tanto bajo observación, tanto. Y así voy dando esas informaciones conforme a esos números. Pero de repente aparecen datos que van más allá de esa numeración inmediata y da la impresión de que creció en forma significativa el número de casos. En consecuencia, esos números de casos se multiplicaron de tal manera que mucha gente ha quedado bajo una sorpresa. Bueno, Barriuso, en el día de ayer, Barriuso, otras informaciones que se dieron fue que el presidente modificó el decreto que había emitido la semana pasada, el decreto 135-20. El presidente de la República emitió la noche de este jueves un decreto en el cual modifica el 135-20, que establece el toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana hasta el próximo viernes 3. Mediante el decreto 136-20 se establece que se permitirá durante el toque de queda la circulación de personas y vehículos vinculados a la industria y comercio de alimentos, energía, agua, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, entre otros. El decreto fue dado a conocer por el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en su cuenta de Twitter. En su artículo
1, numeral 1, indica que se permitirá la circulación de vehículos dedicados al transporte y distribución de mercancías, insumos y combustible, tanto urbano como interurbano. En el literal 2 señala que igual podrán hacerlo vehículos de empresas e instituciones prestadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos para atender exclusivamente situaciones de emergencia. En el 3, autoriza el tránsito de personas que laboran en puertos y aeropuertos en tránsito hacia o desde sus lugares de trabajo durante las horas de toque de queda, siempre que porten una identificación autorizada, dice la comunicación. Bueno, está bien, porque parece que hubo algunas protestas, pero siempre hay que mantener como cierta radicalidad en esto, y lo digo a propósito de declaraciones que da el propio ministro de Salud Pública de que hay personas con el coronavirus, es decir, que están bajo tratamiento en sus casas y estas personas desafían y quieren salir a la calle. Lo que califica como imprudencia inaceptable, así señala el ministro de Salud Pública, que comparto plenamente esas dos palabras del ministro de Salud Pública, que no puede ser, me parece, sí, como bien dice él, una imprudencia. Si usted tiene ya el coronavirus y usted fue diagnosticado y lo están tratando en la casa, ¿por qué tiene usted que salir? ¿Y por qué tiene que salir aún con una mascarilla? El tema es que tienen que dar en la casa, porque por eso es la situación y por eso que se agravan los pacientes con estos casos. El ministro de Salud Pública, Diógenes, está declarando que toda persona en consecuencia que violente esas normas que ya se establecen con el seguimiento a su caso, pues serán buscados por las buenas o por las malas y serán entonces llevados a un centro hospitalario para hacer su atención ahí bajo vigilancia médica y prácticamente bajo vigilancia policial, porque realmente no podemos salir a la calle si tenemos ya el diagnóstico. Es que eso es lo que establece un estado de emergencia como el que vivimos en estos momentos, que las autoridades tienen la potestad de someternos a las buenas o a las malas. No es una opción, no es un acto opcional de si quiero o si no quiero, no. Es un acto obligatorio. Y si usted no quiere someterse, la autoridad está obligada a someterlo a la obediencia. Y es lo que procede en estos casos, porque las autoridades están obligadas a tratar de impedir que usted sirva como vehículo de contagio movilizándose en las calles, y eso es lo que queremos todos, tratar de que otros nos contagien. Déjame poner un anuncio antes de seguir con los temas tratados, que ahora recuerdo que no hay agua en muchas zonas de acá del Gran Santo Domingo, no hay agua potable. En algunos lugares está llegando una vez por semana, con otros 2 por semana, pero hay otros barrios en que el agua le llega escasamente. En una situación de crisis, lo recuerdo porque hablaste de situación de emergencia, me parece que las autoridades tienen que tratar de ver cómo, en medio de la situación que existe de precariedad, porque obviamente que si no está llegando agua a distintos lugares, allí donde regularmente había agua, pues algún elemento habrá, pero la CAS, por lo menos en el Gran Santo Domingo, debería mostrar cierta preocupación en este sentido a los fines de que el agua llegue lo más regularmente posible a todos los lugares y ir avisando para que las personas no se queden asando batata o sencillamente en estos momentos que se llama a lavarse la mano tantas veces un día que entonces habrá que lavársela con ilusiones. ¿Verdad? Si no hay agua. Y es importante que las autoridades de la CAS tomen carta en el asunto, porque no se trata de una coyuntura cualquiera. Estamos en una coyuntura súper especial y por tanto hay que evitar que las personas de alguna manera salgan a las calles, y una manera de evitar es que puedan tener agua en sus casas para poder hacerle frente a la situación por la que atraviesan en estos momentos. Mariuso, y siguiendo en el tema, resulta que Haití ha reportado que ya tiene 6 casos. Sí. 6 casos de coronavirus registrados, aunque todavía siguen sin reportar ningún deceso como consecuencia de esto. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a dar esta información de que
de lo que está ocurriendo en Haití. En un comunicado se indica que de 44 pruebas realizadas a pacientes con sospecha de coronavirus, 37 dieron negativo. De los 7, de los 7 casos positivos, 4 están en el departamento del oeste, 2 en el sudeste y 1 en el Artibonito. En una conferencia de prensa, el doctor Odilet Lasperén, secretario general de la Red Haitiana de Periodistas de Salud, dijo que se debe limitar la propagación de la enfermedad como dado que es la opción más válida en este caso debido a la evolución de la enfermedad en el país. Y dijo, entre comillas, el pánico no puede de ninguna manera ayudar a combatir el coronavirus. El gobierno haitiano informó el domingo 15 de marzo que iban a cerrar por 2 semanas las fronteras con República Dominicana como medida para evitar la propagación del coronavirus. También cerraron las fronteras para los países de Europa, América Latina y Canadá. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Así es.